Te imaginas que tengo prendido el aire acondicionado del acelerador que esté cabezón y yo ya vi mi parte. Le vine a hacer el aguante a los Yo te muchachos. diría que del aire acondicionado que salga 10 segundos afuera nomás y va a No, salir para Abrí la ventana un ratito nomás. porque Gabriel no me deja. Siempre me dice, me pregunta dónde estoy, si adentro o afuera, así que bueno. No puedo. Ahora nos abandonaste, así que estás afuera. No, yo estoy presente, muchachos, acá, no se preocupen. Cuando, cuando ustedes tengan una duda, levanten el pulgar nomás que yo le hablo a Jorge por ahí traerlo. ¿Qué está pasando? ¿Está esperando que se conecte más gente, Jorgito? Bruno falta. Que Ah, conteste Bruno. Bruno. No, yo estoy ya, ¿eh? Ah, Ya estoy acá. listo. Después Bruno está, bueno, está Caro, sí, Caro está. Y estamos todos. Creo. Dale, largamos antes. Y yo ya dije, o sea, yo no me cuento. No, vos estás pintado hoy. Te vimos reloj ya. Y como un relojito lo viste. Así que sí, nomás Jorge, no diga nada vos. Brunito tiene temporizadores. Te estás retirando, Temporizador. Perdón, ¿escucho una interferencia, puede ser? ¿O es solamente mi computadora? Pedro es. Un segundo. Sí, ahí está bien, Pedrito. Bien, sí. ¿Arranco nomás o...? Todo tuyo, dale nomás. Ah, bueno, dale, bien. Yo tengo temporizadores de software. La mayoría de las computadoras tienen un segundo reloj programable que se puede establecer para producir interrupciones en el temporizador. Este es aparte del temporizador principal del sistema. Mientras las frecuencias de las interrupciones sean bajas, no tendría que haber ningún problema. El problema está cuando la frecuencia del temporizador es muy alta. En general, hay dos formas de manejar las interrupciones, de ES y el sondeo. Las interrupciones tienen baja latencia, es decir, ocurren justo después del evento, de algún evento. Con poco o nada de retraso. Con las computadoras de hoy en día, las interrupciones tienen una sobrecarga considerable debido a la necesidad del cambio de contexto y su influencia en la canalización, en el TLB y de la caché. La alternativa para estas interrupciones es hacer que la aplicación sondee el evento que espera por sí misma. Voy a poner un ejemplo que es agarrando una red de alto rendimiento como Ethernet. La red de Ethernet es capaz de aceptar o enviar paquetes de tamaño completo cada 12 microsegundos. Para ejecutarse como un rendimiento óptimo en la salida, debe enviarse un paquete cada 12 microsegundos. Para lograr la velocidad necesaria perdón, voy de nuevo. La forma para lograr esta velocidad es hacer que al completarse la transmisión del paquete se produzca una interrupción. O se produzca o se produzca una interrupción en el temporizador cada 12 microsegundos. Los temporizadores de software evitan las interrupciones. En vez de esto, cada vez que el kernel se ejecuta por alguna razón, justo antes de regresar al modo de usuario, comprueba el reloj de tiempo real para ver si expiró un temporizador de software. Los temporizadores de software marcan con la velocidad a la que se realizan las entradas en el kernel por otras razones. Llamadas al sistema, fallas en el TLB, fallos de página, interrupciones de ES o la computadora quedó inactiva.
Y esa es la parte que me tocó. Hola, ¿me escuchan? Se escucha. Ah, bien, perfecto. ¿Quién seguía? Yo. Y aunque el teclado y el monitor son dispositivos técnicamente separados, Muy bajito se te escucha, Caro. puedan interactuar esta interfaz, está el software de entrada y el software de salida. La entrada del usuario proviene principalmente del teclado y del ratón. En una computadora personal, el teclado contiene un microprocesador integrado, el cual se comunica con un chip que extrae su información. Se genera una segunda interrupción. Esa es la información que el controlador es delegado del teclado. Se te corta, Caro, y no te escuchamos muy bien, prácticamente nada. ¿Se escucha bien o no? No se escucha. Ay, perdón. Jorge, hola, Jorge, querés que pasemos al siguiente tema y a ver si Caro puede reacomodar su micrófono y su problema técnico. Ahora se escucha. ¿Se escucha bien? Ahora sí, Caro, ahora sí. Bueno, comienzo de nuevo. Si te parece, si porque no quedó muy claro, no se escuchaba bien. Sí, para mí sí, empezamos. ¿Se escucha? Creo que es conveniente, no se escuchaba bien hoy. Dale, Caro. Comienzo de nuevo. Sí, Caro, sí, por favor, porque no se escuchó casi nada, prácticamente nada. Bueno. Bueno, a mí me tocó las interfaces de usuario. Dentro de ellas están el software de entrada y el software de salida. Como ya sabemos, un teclado, un monitor y por lo general un ratón. Y aunque el teclado y el monitor son dispositivos técnicamente separados, trabajan muy de cerca, permitiendo que las personas interactuar con ellos. El teclado contiene Se corta, Caro. un micrófono. No sé qué quieres que hagamos, Jorge, si Sí, no se escucha. Integrado. No hay alguna posibilidad de que ella se Por ejemplo, a lo desde el celular o está desde el celular. Ahí voy a ir a otro. Tranquila nomás, Caro, tranquila. ¿Estoy haciendo ruido mi micrófono, mi máquina? Apenas una descarga, Pedro. Pues hay que decir que está sucio el ventiladorcito, che, porque siempre
¿Ahora se escucha mejor? Por el momento sí. Bueno, ¿empiezo de nuevo? Sí, claro, porque no se entendió nada y Jorge estoy viendo que no está entendiendo nada y está tomando mate cómodamente, por lo menos que nos escuche. Bueno, me avisan si se corta de vuelta la comunicación. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me tocó las interfaces de usuario. Dentro de ella está el software de entrada y el software de salida. Como ya sabemos, toda computadora de propósito general contiene un ratón, un monitor y por lo general un ratón. Y aunque el teclado y el monitor son dispositivos técnicamente separados, trabajan muy de cerca, permitiendo que las personas puedan interactuar con ella. Dentro de esta interfaz está el software de entrada y el software de salida. La entrada del usuario proviene principalmente del teclado y del ratón. Y en una computadora personal, el teclado contiene un microprocesador integrado, el cual se comunica con un chip controlador, el que extrae su información. Por ejemplo, al oprimir una tecla se genera una interrupción y al soltarla se genera una segunda interrupción. Esa sería la información que el controlador extrae para saber el estado del teclado. Dentro del software de entrada, el número que está en el puerto de entrada y salida es el número de tecla, conocido como tecla de exploración. Los teclados tienen menos de 128 teclas y se utiliza 7 bits para procesar el número de cada tecla. El octavo bit se establece en 0 cuando se oprime una tecla y se establece en 1 cuando se la suelta. Y es el controlador quien debe llevar un registro detallado de lo que hace cada tecla. Para el controlador existen dos posibles filosofías. En la primera, su trabajo es aceptar la entrada y pasarla hacia arriba sin modificarla, donde un programa lee el teclado y obtiene una secuencia pura de código ASCII. Esta filosofía está orientada en caracteres. La segunda filosofía está orientada en líneas y el controlador maneja toda su edición y envía a los programas de usuario solo las líneas corregidas. Bueno, en principio se los conocía como modo crudo y modo cocido, pero en el estándar POSIX usan el término modo canónico para describir el modo orientado en líneas y para el modo orientado en caracteres, el modo no canónico. Si el teclado está en modo canónico, o sea, en modo crudo, en modo cocido, los caracteres deben almacenarse hasta que se haya acumulado una línea completa. Y si el teclado está en modo crudo, los caracteres deben guardarse en un buffer. El buffer puede ser un buffer dedicado o uno de reserva. Los productos que se muestran en pantalla, en este proceso se lo conoce como producir eco. La producción del eco se complica debido a que otro programa puede estar escribiendo en la pantalla mientras el usuario teclea. En los sistemas multiusuario, varios usuarios pueden tener distintos tipos de terminales conectados y es responsabilidad del controlador del teclado convertir todas las distintas combinaciones de retorno de carro o avance en el estándar interno del sistema y encargarse de que todo el eco se produzca correctamente. Después está el software de ratón, donde la mayoría de las PC contienen una, ya sea un ratón o un trackball. Popularmente se utiliza el ratón óptico,
que contiene un chip de procesamiento de imagen integrado. Cada vez que el ratón se desplace a cierta distancia en cualquier dirección, o cuando se oprime o se suelta un botón, se envía un mensaje a la computadora. Algunos ratones puede ser que envíen datos adicionales a la PC, dependiendo dependiendo de la ruedita que tengan. Los ratones inalámbricos son iguales a los alámbricos, a excepción que en vez de devolver los datos a la computadora a través de un cable, utiliza una radio de baja energía, como por ejemplo mediante el uso de Bluetooth. El formato del mensaje depende del sistema y del número de botones que tenga el ratón, por lo general solo requiere de 3 bits para que funcione. Y en el software de salida, el ejemplo más común es la ventana de texto. En una ventana de texto, la salida es más simple que la entrada, siempre y cuando texto secuencias en un solo tipo de letra, tamaño y color. El programa envía caracteres a la ventana de uso y se las muestran ahí. Por lo general, un bloque de caracteres se escribe en una llamada al sistema. Los editores de pantalla y otros programas sofisticados necesitan la capacidad de actualizar la pantalla en formas complejas. Y para satisfacer esta necesidad, la mayoría de los controladores de software de salida proporcionan una serie de comandos a los cuales se los conoce como secuencia de escape. Para desplazar el curso de una ubicación específica, el software utiliza una secuencia de escape genérica y después esa misma se convierte en la secuencia de escape actual para la terminal en la que se está escribiendo. Bueno, la mayoría del software de Unix aún funciona de esa manera, incluso en las computadoras personales. Bueno, ese era el tema que a mí me tocó y todavía sigue, pero le toca a mi compañero. No, Alexi, las otras son donde dice interfaz gráfica de usuario. Ah, no, a vos te toca Alexi, ¿o no? En teoría sí, pero está el cuadrito este, no sé, puede estar desfasado nomás el power. No, esos son ¿cómo se dice? Los caracteres que son especiales, pero lo omití. Bien. Sistema X de Windows o Windows X, que no es lo mismo. Bueno, casi todos los sistemas Unix se basan su interfaz gráfica o GUI en el sistema X Windows. Bueno, en un principio tenían como tarea, como propósito principal, conectar un gran número de terminales. ¿Cómo es? Con un servidor central, ¿sí? Conectaban varias computadoras a través del sistema X y los datos se almacenaban en un servidor central o se leían del servidor central. Esto era la división del software entre software de cliente y software de servidor. El software que recolecta la entrada del teclado y la entrada del ratón y escribe por pantalla es el software al que nosotros denominamos como sistema X o servidor X. Este software lleva un registro. Este registro va de la ventana seleccionada y se comunica con los programas en ejecución, que se llaman los clientes X.
bueno, acá dice que su trabajo es mostrar bits. Principalmente el servidor X muestra bits en la pantalla desde el punto de vista del programa. Es un cliente que le dice al servidor que haga tal o cual cosa. Diferentes entornos de escritorios, que esto como para que entiendan qué significa, GNOME o KDE si se ejecutarían en un mismo sistema, utilizarían la biblioteca X, hablaría con el servidor X en el mismo sistema, se ejecutaría como un programa, no tendría a ver si me explico. Si el GNOME o KDE, que sería un entorno de escritorio, se ejecutaría en el mismo sistema donde está el servidor X, no trabajaría de cliente a servidor, sino que trabajaría como un programa nomás que utiliza la biblioteca del sistema X. Es posible utilizar el sistema X sobre Unix porque el protocolo y la operación entre cliente X, servidor X, es idéntico en todos los casos. Es un protocolo similar, así que no tiene complicaciones ni contras, por así decirlo. Solo es un sistema de ventana. ¿Qué significa? Que no es una GUI completa. GUI significa, si no estoy equivocado, Jorge, es interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Bueno, no es una interfaz gráfica de usuario completa. Para completarla hay como una serie de capas que lo complementan. Bueno, una de las que hacía mención el material era XLib, la librería X, ¿sí? Es el conjunto de procedimientos de biblioteca para acceder a la funcionalidad, para hacer que X sea funcional. Esto forma la base de X-Windows. La programación de X-Windows se da gracias a un kit de herramientas que el material lo llama, bueno, acá no está en el Power, se llama Intrinsics, puede ser, si no me equivoco. Maneja elementos conocidos como los widgets, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros, pero esto todavía no complementa la interfaz, sino que falta un nivel más. La administración de ventanas realmente no es parte del sistema X, sino que es un proceso separado que se encarga de, por ejemplo, la creación, la eliminación y el movimiento de las ventanas en la pantalla. Portátil y flexible, módulos. El diseño modular de X lo hace portátil y flexible. Es por esto que la mayoría de las versiones de Unix y otros sistemas operativos la utilizan. En Windows, por ejemplo, los sistemas de ventanas están mezclados con la GDI, que GDI, a comparación de GUI, significa interfaz gráfica de dispositivo. Y no son, obviamente, en Windows no son portátiles. X en su mayor parte es controlado por eventos. Los eventos van desde la estación de trabajo al programa. Por ejemplo, el mensaje de evento tiene 32 bits. El primero de esos 32 se encarga de indicar el tipo de evento. Los otros 31 indican información adicional respecto al evento. Los eventos se ponen en cola y los programas leen los eventos en la cola de espera. Puse la clave de X es el recurso. La estructura de datos que contiene cierta información sería esto. Los programas crean en la estación de trabajo, crean recursos, perdón, en la estación de trabajo y se comparten, si se comparten entre varios procesos en la estación de trabajo, tienen un tiempo de vida corto, pero pueden ser utilizados por varios. Bueno, un recurso típico como anotación extra, puse las ventanas, los tipos de letra, los mapas de colores, los mapas de píxeles, los cursores y algunos contextos gráficos y demás. Bueno, ese me tocó a mí, interfaz gráfica de usuario, que en inglés es GRAPI User Interface, es un capo en inglés, pero bueno. Posee 4 elementos que son representados por la palabra, las sílabas WIM, que sería W, I, M, P, W de ventanas, la I serían los iconos, la M son los menús y la P es el dispositivo señalador que en inglés
points de bits. Bueno, las ventanas son las áreas rectangulares en la pantalla que se utilizan para ejecutar los programas. Los iconos son los símbolos en los que se pueden hacer clic para que ocurra una acción. Los menús son la lista de acciones. Y el dispositivo señalador es el cursor que se puede seleccionar los iconos que están en las ventanas. Las entradas del sistema Wii siguen siendo las mismas, digamos, el ratón y el teclado. Y las salidas es un hardware siempre que se lo conoce como adaptador gráfico. Una memoria especial es la de video, que puede ser de 32 a 64 bits y hasta 1 GB. El elemento básico, digamos, es la ventana, que tiene parámetros que especifican que el usuario puede moverla, cambiar su tamaño, desplazarse en su interior. Lo principal del programa es extraer el mensaje y procesarlo. El procedimiento es por el WinPro, que maneja los mensajes que se pueden enviar a la ventana. El uso del Cal Black, que es el que maneja las ventanas seleccionadas. Hay dos formas para que Windows pueda hacer que un programa realice algo. Una de ellas es publicar el mensaje en cola, como dijo Alexis hoy, y que son las entradas que pasan por el teclado y el ratón y los temporizadores. La otra es mandar un mensaje directo a la ventana, que implica que Windows llame directamente al WinPro. La acción de dibujar es un poco más compleja. Consiste en un paquete de cientos procedimientos que juntos forman la GDI, interfaz de dispositivo gráfico. El procedimiento de los dibujos se divide en 4 categorías: dibujo de líneas y curvas, dibujos de áreas rellenas, administración de mapas y bits, y visualización de textos. Eso era lo mío. Bien, voy yo de nuevo. A mí me tocó de nuevo los mapas de bits. Primero que nada quiero saber si se escucha bien, porque ando Sí, con sí. problemas del Wi-Fi. Ah, bien, Sí. perfecto. Cualquier cosa me avisan. Gracias. Bien, los mapas de bits. Los procedimientos de la GDI son ejemplos gráficos vectoriales. Se utilizan para colocar figuras geométricas y textos en las pantallas. Son relativamente independientes del dispositivo. Una colección de llamados a procedimientos de la GDI se puede establecer en un archivo que describa un dibujo completo. Este archivo se lo conoce como metaarchivo y es ampliamente utilizado para transmitir dibujos de un programa a otro. Dichos archivos tienen la extensión WMF. Muchos programas de Windows permiten al usuario copiar parte del dibujo y colocarlo en el portapapeles de Windows para que después el usuario pueda ir a otro programa y pegar el contenido de las imágenes en un portapapeles de otro documento. No todas las imágenes que pueden manipular las computadoras se pueden generar mediante gráficos. Los valores rojo, verde y azul se guardan como el valor de un píxel. A estos archivos se los conoce como mapas de bits. Hay muchas herramientas en Windows para manipular mapas de bits. Un uso para los mapas de bits es el texto. Es una forma de representar un carácter específico en cierto tipo de letra mediante un pequeño mapa de bits. Otra forma general de utilizar mapas de bits es a través de un procedimiento llamado bitbuild. B-I-T-B-L-T. Los primeros 3 parámetros especifican la ventana de destino y la posición. Después vienen la anchura y la altura, y luego la ventana de origen y la posición. Cada una de estas ventanas tiene su propio sistema de coordenadas. El último parámetro nos da la posibilidad de realizar operaciones booleanas para combinar el mapa de bits
de origen y el mapa de bits de destino. Un problema que surge con los mapas de bits es que no se escalan. Por ejemplo, un carácter que está en un cuadro de 8 por 12 en una pantalla de 640 por 480 se va a ver bastante bien. Pero si este mapa de bits se copia a una página impresa a 1200 pulgadas, va a equivaler a 10.200 bits por 13.200 bits. La anchura del carácter será de 8 sobre 1200 pulgadas. Además, si copiamos entre dispositivos con distintas propiedades, el color, o entre monócromo, el color no va a funcionar bien. Pero Windows tiene una solución para esto, que es un soporte para una estructura de datos llamada DIB, que en inglés se dice Device Independent Bitmap, mapa de bits independiente del dispositivo, en español. Los archivos que utilizan este formato usan la extensión BPM. Estos archivos tienen encabezados de archivos y de información, y una tabla de color antes de los píxeles. Esta información facilita la acción de mover los mapas de bits entre dispositivos que no son similares. Y ahí termina mi parte. Ahora me toca a mí. A mí me tocó clientes delgados. Mi tema habla de cómo con el paso de los años el principal paradigma de la computación fue entre la computación centralizada y la descentralizada. Como las primeras computadoras, como por ejemplo eran ENIAC, eran computadoras personales, pero eran muy extensas, que no se podían usar de una sola persona a la vez. Después llegaron los sistemas de tiempo compartido y después recién entramos en la era de la PC. Aunque el modelo de PC descentralizado tiene sus ventajas, también tiene algunas desventajas, como por ejemplo que cada PC tiene un disco duro extenso y software complejo que se debe mantener. Por ejemplo, cuando sale al mercado una versión nueva del sistema operativo, hay que trabajar mucho para hacer una actualización por cada equipo por separado. Pero en cambio, si con un sistema centralizado, la actualización se tiene que hacer en una o unas cuantas máquinas nomás. Otra desventaja es que la compartición de recursos es más fácil con los sistemas centralizados, porque nunca pasa que en algún usuario necesite por un tiempo determinado mucha RAM y no la tenga debido a que está en la computadora de alguien más, en la PC de alguien más. Estos ejemplos hicieron que investigadores reexaminen la compartición de tiempo utilizando terminales tontas, por así llamarlas, a las que ahora se conoce como clientes delgados, para que cumplan con las expectativas de las terminales modernas. El descubrimiento del año fue un sistema de cómputo interactivo de alto rendimiento en el que las máquinas de usuario no tuvieran software. Por ejemplo, uno de estos sistemas de cliente delgado es conocido como Think. La idea básica es eliminar de la máquina cliente toda la inteligencia y el software y utilizarla solo como una pantalla, donde todo el cómputo se realiza del lado del servidor. Después el protocolo entre el cliente y el servidor se indica en la pantalla cómo debe actualizar la RAM de video y nada más. En estos clientes delgados se utilizan 5 comandos, los cuales, como se ven en la imagen, son RAW, que se utiliza para transmitir los datos de los píxeles y hacer que se muestren directamente en la pantalla. En principio, RAW es el único comando necesario, lo demás solo son optimizadores. El otro comando es Copy, que instruye a la pantalla para que muevan datos de una parte de su RAM de video a otra. Es útil para desplazar la pantalla sin tener que volver a transmitir todos los datos. Fill, que llena una región de la pantalla con un solo valor de píxel. Este comando se utiliza para generar primero el fondo, después del cual se pueden pintar textos, iconos y otros elementos. Fill, que replica un patrón sobre una región y también se puede utilizar para los fondos.
Y por último, bitmap, que también pinta una región, pero con un color de primer plano y un color de fondo. Estos comandos son muy simples, que requieren muy poco software del lado del cliente. Todo lo complejo de construir mapa de bits que llenan la pantalla se lleva a cabo en la parte del servidor. Y para mejorar la eficiencia se pueden agregar varios comandos en un solo paquete para transmitirlos a través de la red del servidor al cliente. Del lado del servidor, los programas gráficos utilizan comandos de alto nivel para pintar la pantalla. Estos son interceptados por el software Think y se traducen en comandos que se pueden enviar al cliente. Y por último, lo que quería decir es que los comandos también se pueden reordenar para mejorar la eficiencia. Eso sería todo lo que me tocó. Bueno, yo voy a hablar de la administración de la energía tanto de hardware como de software. Como decía mi compañero, que fue de las primeras computadoras de propósito general, la ENIAC, sus consumos eran terribles. O sea, creo que se consumían algo de 14.000 watts de energía, que daba un resultado de una factura de luz deseable, 140.000. 140.000 watts. Esto pasó hasta la invención del transistor, donde el uso de la energía disminuyó de forma considerable, ya que fue uno de los avances más importantes en lo que viene siendo la electrónica. Y ahora lo que se busca es la optimización de la energía, tanto a través del hardware como del software. Y acá es donde entra la parte del sistema operativo. Por la parte del hardware, los fabricantes están utilizando técnicas de la reducción del tamaño de los transistores, el uso de buses adiabáticos con poca desviación y técnicas similares. Pero en sí hay dos métodos generales para la reducción del consumo de la energía. El primero es que el sistema operativo apague partes de la computadora, básicamente todos los que vinimos hablando, que vienen siendo las partes de las entradas y las salidas, que no están en uso. Así con esto poder ahorrar energía. Y el segundo método es que el programa de aplicación utilice menos energía, lo que posiblemente hace que el usuario tenga una experiencia de menor calidad, ya que para alargar el tiempo de la batería del dispositivo, lo que haga es que el programa consuma menos recursos y esto se vuelve más lento. En cuestiones del hardware, tenemos hardware vendría siendo la parte que se puede ver, se puede tocar. Tenemos los dos tipos de baterías generales, las desechables y las recargables, donde en la parte de las desechables entran los que vienen siendo las conocidas pilas, donde los más comunes vienen siendo las AAA, las AA, la CR2032, que por ejemplo que es la que se usan las Mothers, que son pequeñas y se pueden almacenar energía, no son lo suficiente como para correr una computadora por más actual que sea. Y por el contrario, de una batería recargable sí puedes almacenar la suficiente energía como para operar unas notebook, computadoras durante varias horas con sus pantallas. En la historia pasaron muchas composiciones químicas de baterías en general. Hoy en día se usan las de ion litio, que son baterías recargables, y algo que esto agregado, digamos, creo que antes pasaba algo llamado efecto memoria, y por eso existía esa famosa, cuando te comprabas un celular tenés que dejarlo cargando toda la noche, porque si no, cuando vos los cargabas y los desconectabas, la batería generaba ese efecto memoria de decir, este es el 100%. Entonces, yo no lo alcancé a vivir como tal, o si en esa época existía eso realmente, si era así. Pero bueno, hoy en día con las baterías de ion litio se pueden recargar sin drenarse por completo, pero su capacidad es más limitada. Y bueno, pero el método general que se utilizan los distribuidores de las computadoras es reservar las baterías a cambio de la optimización, por así decirlo, de la administración de energía en las entradas y salidas. Entonces acá nacen los múltiples estados de las computadoras, el encendido, inactivo, hibernado y apagado. Normalmente para utilizar el dispositivo debe estar en estado encendido, y cuando el dispositivo no se va a usar durante un tiempo corto, se lo puede poner inactividad. O sea, reduce el consumo de energía cuando no se lo utiliza. Esto acá lo podemos ver en las computadoras normalmente, que cuando le dejamos un tiempo en reposo se puede apagar la pantalla, entonces cuando tenés que mover el mouse o tenés que tocar una tecla es cuando vuelve a prender y vuelve a iniciarse. Después, si vamos a utilizar durante un intervalo mayor, se puede poner en modo de hibernación, lo cual reduce el consumo aún más, que acá ya es cuando en Windows aparece la famosa suspensión,
que si pasa más de un tiempo se apaga el CPU, pero no es que se apaga, sino como que deja de funcionar, pero sigue recibiendo la energía. El problema acá es que para sacar un dispositivo de la hibernación, a menudo se requiere más tiempo y energía que para sacarlo del estado inactivo. También no todos los dispositivos tienen estos estados, por eso también es difícil la administración de energía en ese sentido, porque uno no tiene la misma experiencia de usuario siendo que juegas a los juegos, o que programás, o que lo usas simplemente para hacer tareas de la casa. Antes venían las computadoras con incluso 2 o 3 botones de energía que estaban puestos en el gabinete, que me acuerdo que eso sí me acuerdo, que uno que se llamaba el turbo, que eran para cambiar los estados era para cambiar el tiempo, de los cuales los estados de hibernación y de inactividad eran para cambiarlos. Así que bueno, y después simplemente de manera de hardware, lo que se encuentra en los 3 consumos principales de energía es en el disco duro, la pantalla y el CPU. Por cuestiones de sistema operativo, el papel que desempeña es controlar a los dispositivos, como les dije hoy, que las experiencias no son las mismas para todos, por lo cual decidir cuándo y cómo apagar, qué dispositivos apagar, es independiente de cada usuario. Porque un usuario puede encontrar aceptable que después de 30 segundos de no usar la computadora se requieran 2 para volver a retornar, esté bien, y a otro usuario le puede parecer muy molesto. Hablando un poco del consumo de la pantalla, es el dispositivo que gasta la mayor parte de la energía, y el principal elemento consumidor es la pantalla. O sea, el principal elemento consumidor es la pantalla. Muchos sistemas operativos tratan de ahorrar energía al apagar la pantalla cuando no hay actividad durante cierto tiempo. A menudo el usuario puede decidir cuál va a ser este tiempo de desconexión. Entonces esto ya viene siendo una elección más flexible para el usuario. Después, el disco duro requiere una energía considerable para mantenerse girando a alta velocidad, como hablaba Jorge en las clases pasadas. Son 7.200 revoluciones del motor en un disco mecánico y 5.400 para las notebooks. Entonces, como que necesitan bastante energía. Entonces, después de mantener minutos de inactividad y que el disco se apaga, cuando se necesita otra vez, vuelve a arrancar. Un disco detenido está en hibernación en vez de inactividad, ya que se requiere unos cuantos segundos para hacer que vuelva a girar, lo cual produce, obviamente, como decíamos, un retraso para la utilidad del usuario. Y otra forma de ahorrar energía del disco es tener una caché de disco de un tamaño considerable en la RAM, que es también de lo que estuvimos hablando en las clases pasadas, de lo que viene siendo la memoria virtual. Si se utiliza un bloque que se encuentra en el caché, no hay que reiniciar el disco para satisfacer la lectura, sino que se puede colocar en el buffer de la caché una escritura en el disco, y no hay que reiniciar el disco solo para realizar esa escritura. Después, la parte del CPU también se puede administrar para ahorrar energía. La CPU de una notebook se puede poner en estado inactivo mediante software, con lo cual se reduce el uso de energía a casi cero, y lo único que puede hacer en ese estado es despertarse cuando ocurra una interrupción. Por lo tanto, cada vez que una CPU esté inactiva, ya sea en espera de una entrada o salida, pasa al estado inactivo. Y a menudo con algo que se maneja mucho es con el voltaje de la CPU. Se puede reducir mediante software, lo cual ahorra energía, pero también reduce el ciclo de reloj. Lo que hablábamos de la frecuencia de los procesadores, de los gigahertz, como todos vienen con una base, ya sea 2,2 GHz y un turbo, digamos, de 3,2, por ejemplo. Y esa es la mejor forma, digamos, de hacer el ahorro de energía del CPU. Es más eficiente operar a una menor velocidad que a una mayor velocidad. Y después, hablando de la memoria, existen 2 tipos posibles para ahorrar energía con la memoria. Y en primer lugar, la caché se puede vaciar después de apagarse. Siempre se puede volver a cargar de la memoria principal sin la pérdida de la información. La recarga se puede realizar en forma dinámica y rápida, por lo que apagar la caché es por un completo estado de inactividad.
Y una opción más drástica es escribir el contenido de la memoria principal en el disco y después apagar la memoria principal en sí. Yo les voy a mostrar, Alexis, si me permitís un segundito, compartir yo. Sí. Por ejemplo, en Windows, a ver si puedo, en Windows, a la opción de la configuración de la energía. Entonces acá es lo que yo le hablaba de el tiempo apagado de la pantalla y del tiempo del equipo del procesador vendría siendo el equipo en general. Si acá vamos a la configuración avanzada de energía, vemos que yo tengo activado el perfil de alto rendimiento y esto por fábrica vienen tres, el economizador y el equilibrado. Entonces, en las opciones avanzadas podemos ver el disco duro, apagar el disco duro tal 3 minutos, después más abajo tenemos las configuraciones de los USBs, donde podemos habilitar o deshabilitar la suspensión selectiva, tenemos la pantalla, de apagar la pantalla tras X cantidad de tiempo, la administración de la energía del procesador, tenemos el estado mínimo en el cual puede estar el procesador, yo lo tengo todo el tiempo al 100%, y el estado máximo del procesador. O sea, acá podemos configurar el rango en cual queremos que trabaje el procesador. Después la directiva de refrigeración vendría siendo la velocidad del mismo. Y en configuración de multimedia también tenemos más sobre la pantalla. Y eso vendría siendo más o menos las opciones que tenemos hoy en día con Windows. Y eso sería mi parte. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bien. Yo voy a hablar sobre la comunicación inalámbrica, administración térmica, administración de baterías, interfaz de drivers y las cuestiones de los programas de aplicación. La comunicación inalámbrica es aquella en la que la comunicación entre el emisor y el receptor no se encuentra unida físicamente, sino que se utilizan ondas electromagnéticas a través del espacio. En este sentido, los dispositivos físicos solo están presentes en los emisores y receptores de la señal, entre los cuales encontramos antenas, netbooks, celulares, etc. En cuanto a la administración térmica, las CPU modernas se calientan en un extremo debido a su alta velocidad. Por eso, las PC de escritorio, por lo general, tienen un ventilador eléctrico interno que siempre está encendido para sacar el aire caliente del gabinete. Con las netbooks, la situación es distinta, porque el sistema operativo tiene que controlar la temperatura de forma continua. Cuando se llega a cierta temperatura, el sistema operativo enciende el ventilador. En cuanto a la administración de baterías, en los viejos tiempos, las baterías proporcionaban corriente hasta que se agotaba. Luego se detenía. Esto ya no es así, porque actualmente las netbooks utilizan baterías inteligentes que se pueden comunicar con el sistema operativo. Las mayorías de las netbooks tienen programas que se puede ejecutar para consultar y mostrar estos parámetros. Y algunas netbooks tienen varias baterías. Cuando el sistema operativo detecta que una batería está a punto de agotarse por completo, tiene que arreglar un cambio a la siguiente batería, sin que se corte la energía durante la transición. Sobre la interfaz de drivers, sabemos que los drivers son programas informáticos que le permiten al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción de hardware y proporcionando una interfaz para utilizar el dispositivo. Sobre las cuestiones de los programas de aplicación, también hay otro método que es indicando a los programas que utilicen menos energía. Esto significa que se tendrá una experiencia más pobre al usuario. Esto pasa cuando la carga de la batería está por agotarse. Para poder medir el uso de energía, se creó una herramienta de software llamada PowerScope, que lo que hace es proporcionar un perfil de uso de energía de un programa. Este programa muestra de forma periódica el contador y el uso de energía y escribe estos datos en un archivo. Una vez que ha terminado el programa, se analiza el archivo para obtener el uso de energía de cada procedimiento y estas mediciones forman la base de sus observaciones. Y eso sería todo nuestro grupo, profe. Bien. A ver,
En sí el grupo estuvo muy bueno. Yo vengo anotando así algunas cositas. Por ahí hay cosas que en general me gustaría decírselas porque sí creo que es importante. Por ahí se nota cuando leen, se nota mucho, y la otra, que yo creo que es muy importante, siempre prendan la cámara cuando ustedes están disertando, chicos. Es otro factor importante, digamos, porque, entiéndanme, yo a más de uno no le conozco la cara y a veces lo veo con la fotito, pero se pone tan chiquitita que así lo cruzo en la calle no lo voy a conocer, les juro. Es decir, creo que es importante ese contacto más allá de la impersonalidad del equipo, digamos, me parece que es importante el hecho de vernos la cara y vernos frente a frente cuando estamos charlando sobre el tema. En principio, creo que el grupo en sí estuvo bien. Bueno, ya con Pedro ya le había dicho la nota de un 10. Bruno Massín, que habla un poco de los temporizadores y demás, tiene un 9. Carolina también tiene un 9. Alexis tiene 10. Gabriel tiene 9. Luciano tiene 9. Alan Nicolás tiene 10. Y Marcos tiene 9. Por ahí, fundamentalmente, hay cositas, digamos, que yo las noto, digamos, al momento de la lectura, al momento de la expresión, fundamentalmente. Por eso le digo, es interesante, ya vamos a seguir haciendo otros trabajos de esta monta, en el hecho que tengamos que investigar y tratar de expresar. Pero vamos a ir limando estas asperezas en el hecho de decir, veámonos la cara, chicos, es importantísimo. Yo no sé cómo la ven ustedes a esta, pero realmente a veces es interesante el hecho de que todos pudiésemos estarnos viendo en vivo. Yo estoy haciendo un curso en la facultad y la verdad que a nosotros nos prohíben directamente no tener la cámara prendida. Y realmente creo que estamos logrando muy buenos resultados más allá de eso, porque digamos, en las opiniones, a veces hasta en la expresión mismo podemos ver si nos entendemos o no nos entendemos. Hay cosas que yo, viejo docente, que parado en el frente con una tiza, yo les miro la cara a cualquiera y puedo saber si me entendieron o no. Y acá la verdad que con una foto no sé qué pasa. Sea yo el exponente o sean ustedes, que por ahí uno puede salir a socorrer lo que un compañero diga o a explicar algo que uno no sabe al final si está bien que lo haga o no. Por eso un poco yo creo que todos los grupos estuvieron bien. Es una primera experiencia para la mayoría. Y creo que rompimos el hielo. Al principio, antes de empezar, ustedes tenían un cagazo marca candado, no murió nadie, no se mató nadie, y creo que todos en sí tuvimos la oportunidad de expresar libremente del formato que yo establecí, o ustedes establecieron cada uno, de cómo dar la cosa. Hice el marco referencial de lo que me parece que debería ajustarse, ya para próximos trabajos los vamos a ajustar. Yo ahora lo que voy a hacer es generar una tarea. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes me ponga apellido y nombre en un PDF, sí, que no hace falta, pero bueno, pónganlo, el tema que dieron y lo levantan. Entonces yo los puedo calificar ahí y que nos quede en Classroom toda la calificación de notas de ustedes. ¿Entienden por qué les jodo con esto? ¿Sí? Entonces, a esto lo podemos hacer de dos formas. Que ustedes me forman el PDF o que me levanten el material en PDF que ustedes disertaron. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. No dejen de levantarme esto. Yo inmediatamente... Jorge. Sí. Perdón la interrupción. ¿No estaría siendo más fácil el hecho de utilizar el trabajo ya que hicimos nosotros? Porque eso lo entregamos. Eso creo que tiene para calificar, si no me equivoco. Aguardame un segundito, aguardame porque en una vez está. Si tenés razón, tenés razón. Aguardame un segundito. Mientras que buscás, Jorge, nuestro equipo lo que hizo fue presentar el trabajo completo, pero cada participante lo subió al Classroom
individualmente. Claro, bueno, por lo menos eso hicimos nosotros, no sé los demás grupos. Nosotros en el grupo 3 hicimos la puesta en común, cada uno hizo su parte, después pusimos todo junto y el trabajo completo cada uno lo subió con su nombre. Sí, nosotros también en el grupo 1. El grupo 2 también. Pará. ¿Saben cuál es mi error? Que yo estoy buscando en tecnología de la información. Jamás lo voy a encontrar. Por eso es que yo... Que tiene mal el amor, Jorge, eso es lo que pasa. ¿Qué? Está pensando. ¿Pensando en qué? ¿Qué? No. Vaya a saber, ¿no? Aguardame un segundito. Sistemas operativos para sistemas operativos. ¿Será que están todos acá? Tengo 21 trabajos entregados. Profe, yo no te lo entregué. Así que ahora Bueno, entonces... te lo mando. Hagamos una cosa. Suban entonces todo acá y yo los califico directamente acá. Así, este es el trabajo. A ver, aguardamos un segundito que quiero... La fecha de publicación de este trabajo fue el 18 de junio. ¿Sí? En ese, asegúrense que todos los que pusieron esté levantado el trabajo. Entonces, yo inmediatamente con mi machete comienzo a calificarlos y quedamos al día. ¿Les parece? Sí, yo no tengo problema. Bien. Incluso, Jorge, creo que todos los chicos le habrán hecho una portada identificándose individualmente, más allá que el trabajo tenga la información de todo el grupo. Vos por tus apuntes ahí, por tus anotaciones, te vas a acordar de qué habló cada uno más o menos, o habrás tomado nota de qué es lo que expuso, así que creo que no debería haber inconveniente. Exacto. Chicos, yo mañana, en la hora de sistemas operativos, me gustaría trabajar con un tema de tecnología de la información. Si bien que le vinimos pegando todo con sistemas operativos, me gustaría esta semana y la semana que viene trabajar con ese trabajito en lo particular, pero de esta materia. Vamos a robarle un poquito de hora también a esta. ¿Puede ser? Entonces, me parece que, digamos, compartamos un poco la idea. Yo quisiera tener, vamos a ver cómo calificamos esto. La idea es solamente hacer un trabajito y entregarlo, así yo la semana que viene puedo tener la calificación de la otra materia. No estoy hablando de exponer, pero sí de hacer un trabajo. ¿Estamos? Entonces, por ahí si lo podemos hacer en clase es mejor, y si no, bueno, les llevará un poquito más de tiempo. Pero nada del otro mundo, quiero que sea una cosa sencilla y nada más. Ojalá que lo pudiésemos exponer, porque realmente son lindos temas para trabajar. Para charlarlo, para expresarlo, son geniales. Yo, la verdad que hoy estoy cansado, chicos. Quisiera dejar la clase acá, si no sé, si me disculpan, porque la verdad que ando con la luz baja hoy. Nos encontramos mañana, ¿puede ser? Sí, Jorge. No hay problema. Ningún problema. Profe. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Adiós.